Saludos hermanos y hermanas, vamos a comenzar ahora con nuestra primera de 5 clases de este módulo de realidades juveniles. Ustedes pueden consultar los textos base, que son reflexiones elaboradas por el hermano Ariel Fresia, salesiano, experto en pastoral juvenil, que estaré subiendo junto con estos videos. En este primer video el tema es los jóvenes más que una palabra. En él trataremos de comprender un poco mejor quiénes son los jóvenes. Para eso yo quiero empezar preguntándoles a ustedes, ¿quiénes son los jóvenes? Piensen un momentito. Y es que tratar de comprender a los jóvenes o tratar de comprender al joven es difícil, es una tarea ardua. Y es que en nuestro tiempo actual, el encontrarnos con jóvenes, aun cuando nosotros seamos jóvenes, el encontrarnos con gente más joven, implica una cierta perplejidad, una cierta actitud de asombro. Y es que los jóvenes cambian muy rápido. El tiempo los hace ser extremadamente dinámicos y a veces nosotros pues ya nos vamos a ir relegando un poquito, nos vamos quedando con ideas que no queremos soltar a veces, pero para poder entrar en contacto con ellos, para poder tocar su realidad, vamos a tener que liberarnos de estas ideas. Para eso vamos a ver algunas perspectivas desde las cuales podemos entender a los jóvenes y el desplazamiento de algunas de estas perspectivas que se están quedando obsoletas hacia otras que son propuestas novedosas y que nos podrían ayudarnos a acercarnos de una manera más efectiva a ellos. Así vamos a ver el enfoque etario. Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, las características principales de este enfoque. Etario es porque hace referencia precisamente a la edad biológica y al proceso de maduración psicoafectivo. Entonces, la palabra juventud viene a definir un grupo específico de personas según su edad y su madurez afectiva y psicológica. Este enfoque nos permite ver cómo a lo largo del tiempo y de la historia ha permanecido un contraste entre alteridades muy fuerte. El contraste de los jóvenes contra los adultos, o los jóvenes frente a los adultos. Ejemplos claros desde la perspectiva de los jóvenes: es que los adultos no me entienden. Y desde la perspectiva de los adultos, es que los jóvenes son creativos, sí, pero son muy irresponsables, son muy desorganizados. Y ya ustedes conocerán más ejemplos. Puede utilizarse este enfoque etario para legitimar la desigualdad que nosotros vemos en diferentes ámbitos de la vida, sobre todo en el acceso de los jóvenes a las oportunidades laborales o a recursos. Vemos cómo a un joven le cuesta encontrar trabajo porque no tiene experiencia, y si lo encuentra, el salario que le pagan no siempre es el salario justo, precisamente por ser joven. También puede legitimar este enfoque etario la jerarquización social entre las edades, y eso lo podemos ver en cualquier ámbito, no solo en el laboral, que los líderes siempre o casi siempre son adultos. No se toma en cuenta la creatividad del joven. De este enfoque etario queremos pasar a un enfoque más bien antropológico de las edades. Entonces ya no vamos a hablar de juventud, sino de juventudes, porque este, en lugar de fijarse en la edad biológica y psicológica, se fija en las experiencias que los jóvenes van teniendo en la vida y que van compartiendo, que van socializando. Entonces el joven ya no está definido por la edad, sino por compartir con otros una experiencia social articuladora, que les da sentido, que les da horizonte. Y es así entonces como ya no vamos a hablar de juventud, sino de juventudes, desde esta perspectiva antropológica de las edades. Y es que al estar definida la juventud por experiencias sociales compartidas, nos damos cuenta que son muy diversas. Y así como hay diversidad de experiencias, también habrá diversidad de maneras de ser joven, es decir, diversidad de juventudes. Ahora veremos la cultura juvenil. Esta cultura juvenil, que es un sistema de normas, de conductas que integran a los jóvenes, o sea, les dan cohesión,
los hacen unidos, si queremos decirlo así, les dan identidad, pero que generan tensión respecto de los adultos, porque la cultura, como veremos ahí en la diapositiva, hace referencia a un sustrato de estabilidad, de permanencia, de seguridad, que ha sido y debe ser legado. Es decir, se es joven de esta manera y solo de esta manera se es joven. Y así han sido siempre y así serán siempre. Entonces, esa perspectiva hace que los adultos choquen con ellos, porque asumen que todos los jóvenes son irresponsables, inconstantes y todo lo que ustedes quieran, y que no van a cambiar porque es parte de ser joven. Eso significa la cultura juvenil. Dentro de la cultura juvenil también se ha hablado de subculturas, que es un fenómeno complicado si quieren, porque hace un poco más difícil de entender esto y todavía encajona o encasilla más a los jóvenes. Nos vamos a encontrar con subculturas, por ejemplo, los hipsters, los geeks, los emos, si se acuerdan, la subcultura queer, glam y así muchas otras. Sí, dan cohesión, integran, pero también permiten la dominación, permiten la manipulación y también segregan respecto del conjunto de la sociedad en general. Aquí nos encontramos con otro de los desplazamientos de cultura juvenil al término gramáticas juveniles. Un término que es muy flexible, muy abierto, porque la gramática en sí misma es flexible, es abierta, se adapta al sujeto o trata de describirnos a diferentes sujetos. La construcción de esta gramática juveniles está regulada por códigos como principios reguladores adquiridos tácitamente, que van integrando significados relevantes, van integrando la forma de expresar estos significados y van integrando los contextos evocadores, o sea, los contextos de donde va surgiendo. Estas gramáticas se rigen por las reglas de la semiótica de la cultura, que permiten considerar la fluidez, la negociación de significados, la flotación de seguridades, los cambios de reglas producidos y legitimados por los sujetos mismos, es decir, por los mismos jóvenes, en lugar de atender a las estructuras, los utensilios y las costumbres ya establecidas. Aquí los jóvenes son los que van definiendo su manera de ser. Y por eso las gramáticas juveniles es un concepto que nos puede ayudar mucho a comprenderlos. Luego nos vamos a encontrar con el concepto de modas juveniles. Para ilustrarlo tengo aquí esta frase: la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y esa enfermedad es fruto de modas, de consumos culturales de los jóvenes. Esa es una manera de pensar muy equivocada, muy errónea, que pone la juventud en la perspectiva de la transición, considera la juventud como una etapa transitoria. O sea, le quita a los jóvenes su valor per se, porque los ves simplemente como un proceso no necesariamente importante entre la niñez y la vida adulta. O sea, los jóvenes no importan por ser jóvenes, sino porque en algún momento van a llegar a ser adultos. Estas modas juveniles hacen referencia al uso de los objetos y tipos de actividades que producen cierta identificación con el ser joven. O sea, integran de alguna manera, pero a la vez también segregan. Y es que crean barreras muy grandes, terriblemente grandes, respecto del ser adulto, de los adultos. Son creados por agentes distintos a los jóvenes. Las modas son creadas por el mercado, por los medios de comunicación, pero no por los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes las asumen. Aquí el desplazamiento se da hacia el concepto de estilos juveniles. Estilos que son una manifestación simbólica de las experiencias juveniles, son representativos de la identidad grupal en el espacio público. Estos estilos son creados por jóvenes, no son impuestos, sino que ellos mismos los van creando desde sus experiencias de vida. Sin embargo, son asumidos y difundidos por los medios de comunicación y el mercado de bienes y consumo, a medida que ellos los van manipulando y utilizando
para también manipular a los jóvenes. Entonces los estilos surgen de las experiencias compartidas de los jóvenes y a diferencia de las modas no son tan efímeros, más bien perduran en el tiempo y ayudan a identificar también. Allí tienen también tres conceptos muy importantes con los que les invito a familiarizarse: jóvenes, juventudes y condición juvenil. Eh, Profundizar en ellos porque van a ser muy útiles durante esta semana. Habiendo ya reflexionado un poco en estos conceptos anteriormente expuestos, quisiera que pasáramos al siguiente punto, que es como el caldo de cultivo, espero yo, para sus inquietudes y muchas preguntas que les vayan surgiendo. Y es el hecho de los jóvenes como un ámbito de disputa pastoral. O sea, no es una disputa simplemente a nivel lingüístico, de significados, de conceptos, o a nivel social, político, sino también esto se traslada al ámbito pastoral, al ámbito del acompañamiento, al ámbito eclesial. Y es que los jóvenes son un ámbito de disputa que también puede entenderse como una metáfora del cambio social. Es decir, entender a los jóvenes nos va a ayudar a entender los cambios que estamos viviendo a nivel estructural en nuestra sociedad. Estos cambios históricos, estos cambios de pensamiento, de mentalidad, de ideas, cambios de maneras de ser y de estar en la sociedad, los vamos a entender también a medida que vayamos entendiendo a los jóvenes. Y así como el tema de los jóvenes es un tema complicado de discusión, de falta de capacidad de ponerse de acuerdo en muchos ámbitos, por ejemplo el político, también es en la iglesia, en los espacios eclesiales y en las concepciones particulares de la pastoral juvenil. Si no, pues véanse ustedes, ¿no? Vean ustedes lo mucho o poco que puede costar a veces ponerse de acuerdo en la manera de hacer las cosas, o algo un poco, quizás una reflexión un poco más dolorosa, si se hace con honestidad, que sería el hecho de por qué los jóvenes no quieren saber nada de la pastoral juvenil. ¿Por qué son tan poquitos los jóvenes que vienen si son tantos los que vienen en el territorio parroquial? ¿O por qué en el colegio es tan difícil hacer que los jóvenes se metan en las actividades de pastoral y las disfruten y las vivan y les dejen algo? ¿Por qué es tan difícil hacer que los jóvenes oren? ¿Por qué es casi imposible que los jóvenes disfruten de la oración? O sea, si hay unos cuantos, y bendito sea Dios por ellos, gracias a Dios de verdad, pero ¿y los demás? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por entenderlos? ¿Y qué estamos haciendo por responder a sus necesidades? Esa es una pregunta muy interesante. Y con esa pregunta los dejo, invitándolos también a reflexionar en las demás preguntas, en su comunidad de vida, en su oración personal, y de verdad que se cuestionen. Ya en la semana pasada vieron su realidad, su mundo vital, vieron su realidad pastoral. Pues partiendo de eso, ahora pregúntense esto otro, ¿verdad? Traten de tocar su realidad y traten de reflexionar en esta labor pastoral que ustedes tienen, esta misión de llegar a los jóvenes, a todos los jóvenes. Hasta aquí el video de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy ahí disponible para ustedes.